desde los rincones olvidados de la historia, hasta los misterios que aún desafían al tiempo. Aquí descubrirás imperios perdidos, civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, y secretos que cambiaron el mundo para siempre. Este es Historias del Ayer, donde cada relato revive el pasado como nunca antes. Agrégate al canal, suscríbete y actualiza para no perderte los nuevos videos. Comencemos el viaje. Hay ciudades que desaparecen por guerras, otras por epidemias, y otras que simplemente se esfuman sin dejar ninguna explicación clara. Hoy voy a contarte la historia de una civilización tan avanzada que, incluso hoy, los científicos siguen preguntándose cómo pudo existir. Una civilización que construyó carreteras perfectas en medio de la jungla, que controló el agua mejor que muchas ciudades modernas, y que un día, sin ruido, sin explosiones, sin despedida, simplemente dejó su propia capital a merced de la selva. Imagina que un día entras en la jungla y descubres una ciudad tan grande que en su época era más extensa que París y Londres juntas, templos gigantes, torres de piedra que se elevan como montañas artificiales, pasadizos interminables tallados a mano, murallas descomunales y un sistema hidráulico tan preciso que podría haber alimentado a más de 1 millón de personas. Ahora imagina que esa ciudad está vacía, completamente vacía, sin cadáveres, sin señales de guerra, sin incendios, sin saqueos, nada. Solo árboles gigantes rompiendo muros de piedra, raíces abrazando esculturas, y un silencio que parece enterrarlo todo. Esa ciudad se llama Angkor, y lo que te voy a contar ahora es la historia de cómo un imperio brillante, poderoso, ingenioso, simplemente desapareció. Dicen que cuando caminas por Angkor, lo primero que sientes es que el lugar no debería estar allí. No porque sea extraño, sino porque es demasiado grandioso para estar oculto en la selva. Es como si alguien hubiera querido esconder, a propósito, una capital diseñada para la eternidad. Y sin embargo, ahí está, silenciosa, cubierta de musgo, parcialmente tragada por árboles que parecen de otro mundo. Pero lo más sorprendente no es cómo se ve Angkor hoy, sino lo que fue en su época de gloria. Para entender por qué su desaparición es tan misteriosa, primero tenemos que imaginar cómo era ese lugar cuando estaba vivo. Y para eso, retrocedamos más de 1000 años, cuando el Imperio Jemer estaba en pleno ascenso. Angkor no era solo una ciudad, era un universo organizado alrededor del agua. Estaba rodeada de enormes depósitos artificiales, llamados barais, que eran como lagos, hechos por ingeniería humana. Algunos de ellos tenían más de 8 kilómetros de largo. Los templos estaban alineados de forma precisa con los ciclos del sol y las estrellas. Las carreteras eran tan rectas que incluso hoy, cuando las ves desde el aire, parecen hechas por GPS. Y lo más impresionante, la ciudad funcionaba como un organismo perfecto. El agua se distribuía por canales enormes que drenaban durante los monzones y almacenaban durante las sequías. Era una obra maestra hidráulica, adelantada siglos a su tiempo, pero el verdadero corazón del imperio era Angkor Wat, un templo gigantesco construido en honor al dios Vishnu. No estamos hablando de un templo normal, estamos hablando del edificio religioso más grande jamás construido por manos humanas. Para levantarlo se necesitaron 300.000 trabajadores, 6.000 elefantes y más de 40 años de trabajo continuo. Y lo más loco es que cada piedra está colocada con una precisión matemática. Muchas están unidas, sin ningún tipo de pegamento, solo con encaje perfecto. Imagina el nivel de organización que tenía que existir para hacer algo así. No había computadoras, no había máquinas pesadas,
No había grúas modernas, solo ingenio humano, fuerza humana y una visión tan ambiciosa que parece imposible. Pero la historia del Imperio Gemer no se trata solo de templos, se trata de personas, de reyes, de decisiones políticas, de guerras, de sequías, de creencias y de un desastre lento que nadie vio venir durante siglos. Angkor fue el centro absoluto del sudeste asiático. Era tan grande, tan rica y tan sofisticada que cualquier viajero que hubiera llegado allí habría pensado que nada podría acabar con ella. Había mercados, escuelas, plazas, palacios y un sistema social que permitía que todos tuvieran acceso al agua. Los esclavos construían templos, los artesanos esculpían estatuas, los agricultores producían toneladas de arroz gracias al sistema hidráulico. Todo funcionaba como una máquina perfecta, pero como suele pasar en la historia, nada dura para siempre. El primer gran problema vino del cielo, literalmente. Durante casi 2 siglos, la región sufrió ciclos extremos de lluvias y sequías. Las lluvias intensas destruían canales enteros, rompían muros y desbordaban lagos artificiales. Y cuando la sequía llegaba, el agua desaparecía y la ciudad quedaba vulnerable. El sistema hidráulico, que era una maravilla en tiempos normales, empezó a colapsar bajo tanta presión. Imagínalo como una tubería vieja. Funciona perfecto hasta que un día las variaciones de presión la revientan. Angkor dependía completamente de ese sistema para sobrevivir. Sin agua, no había arroz. Sin arroz, no había ciudad. Sin ciudad, no había imperio. Pero lo interesante es que la sequía no fue lo único que debilitó al Imperio Gemer. También hubo conflictos internos. Algunos reyes querían expandirse, mientras otros se enfocaban en construir templos cada vez más costosos. La rivalidad entre distintas facciones dentro de la corte empezó a fragmentar el poder. Y como si no fuera suficiente, surgió un nuevo enemigo, el reino de Ayutthaya, en lo que hoy es Tailandia. Empezó a crecer como potencia militar. Tenían un ejército organizado, tácticas nuevas y reyes ambiciosos. Y claro, cuando 2 civilizaciones poderosas crecen cerca una de la otra, tarde o temprano chocan. Hubo batallas largas, tensas, brutales. Algunas las ganó Angkor, otras las perdió. Pero el desgaste fue acumulándose. Piensa en Angkor como un gigante, fuerte sí, impresionante sí. Pero después de un tiempo, cualquier gigante empieza a cansarse si lo atacan por varios frentes. Desastres naturales, wars, crisis internas, problemas económicos. Poco a poco, el gigante deja de correr. Luego, deja de caminar. Luego cae de rodillas. Pero lo más extraño viene ahora. Porque aunque la guerra y el clima explican parte de la caída, no explican el misterio de la ciudad vacía. No explican por qué un centro urbano tan gigantesco fue abandonado casi por completo. No explican por qué, cuando los arqueólogos excavaron durante décadas, no encontraron huellas de destrucción total, ni montones de cadáveres, ni señales de un éxodo desesperado. Parece que Angkor simplemente se apagó. ¿Y entonces qué pasó? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Una teoría dice que el colapso fue lento, tan lento que la gente ni siquiera lo notó. Año tras año, el agua llegaba un poco menos, los campos producían un poco menos, los templos se reparaban un poco menos, y mientras tanto, otra ciudad emergía al sur, Phnom Penh. Un lugar con mejor acceso al comercio marítimo, más práctico para la época, más conectado, con nuevas rutas comerciales. Así que muchos creen que la población empezó a moverse poco a poco. Una familia se iba un año, otra se iba el siguiente. Luego, un grupo de monjes
luego un comerciante, y cuando te das cuenta, la ciudad que una vez albergó a cientos de miles de personas ya no tiene suficientes habitantes para sostener sus propios templos. Es casi triste imaginarlo. Ver a Angkor Wat, ese monumento gigantesco, pasar de tener miles de personas caminando por sus pasillos a solo escuchar el eco del viento. Pero incluso si este desplazamiento gradual explica parte del abandono, todavía hay cosas que no encajan. ¿Por qué algunos templos fueron dejados en perfecto estado, mientras que otros quedaron a medio construir? ¿Por qué hay zonas enteras que parecen haber sido abandonadas de un día para otro? ¿Por qué las inscripciones finales empiezan a volverse menos detalladas, como si los escribas se hubieran ido repentinamente? ¿Por qué, en algunos lugares, las herramientas quedaron literalmente tiradas en el piso? Algunos arqueólogos creen que hubo un evento final que aceleró la salida. Un megamonzón que destruyó canales clave, dejando a la ciudad sin posibilidades de recuperar su sistema hidráulico. Otros creen que una epidemia golpeó la zona, aunque hasta ahora no hay pruebas sólidas. También hay teorías sobre rebeliones internas, cambios religiosos, tensiones entre castas e incluso la influencia de comerciantes extranjeros. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza, y esa es la magia de Angkor. Su desaparición no tiene una sola explicación. Es un rompecabezas, donde cada pieza cuenta una parte, pero ninguna completa el cuadro. Con el tiempo, la selva hizo lo que siempre hace, reclamar lo que es suyo. Los árboles crecieron sobre los templos. Las raíces levantaron muros enteros. La humedad borró pinturas y escrituras. Y el sonido de la vida humana desapareció, reemplazado solo por el canto de los pájaros y el crujir de la vegetación. Siglos después, los primeros europeos que entraron a Angkor quedaron tan impresionados que pensaron que era imposible que ese lugar lo hubiera construido una civilización de Asia. Pensaron que era obra de romanos perdidos o incluso de una civilización desconocida. Pero estaban equivocados. Angkor era totalmente Yemer, totalmente local, totalmente producto de mentes brillantes que vivieron y murieron sin que la historia se molestara en guardar sus nombres. Lo más impactante es pensar que, durante cientos de años, toda esa grandeza estuvo oculta, cubierta por árboles gigantes que parecían custodios, olvidada por el mundo exterior. Allí, esperando pacientemente a que alguien volviera a verla, y cuando finalmente la encontraron, no encontraron respuestas, solo preguntas. ¿Por qué una civilización tan avanzada cayó tan rápido? ¿Por qué no dejaron registros claros? ¿Por qué no regresaron después? Y sobre todo, ¿cómo pudieron construir algo tan perfecto sin tecnología moderna? Caminar hoy por Angkor te hace sentir pequeño, no solo por la magnitud de las piedras o por el tamaño de los templos, sino por la sensación de que estás parado sobre los restos de una historia que todavía no entendemos del todo. Y al final, creo que eso es lo que más fascina a la gente, que incluso con toda nuestra tecnología, nuestros satélites, nuestra arqueología moderna, Angkor sigue siendo un misterio, un rompecabezas incompleto, una voz perdida en la selva. Y quizá, justamente por eso, nunca dejamos de hablar de ella. Angkor no cayó con un golpe. No fue destruida por un enemigo, ni borrada del mapa por una catástrofe. Fue una suma de factores: sequías, monzones, guerras, decisiones políticas, cambios económicos. Pero nada de eso explica del todo el silencio final. Su mayor misterio no es su caída, es su desaparición silenciosa. Sin embargo, cuando caminas hoy entre sus templos, no sientes que estés en un lugar muerto,
Sientes que algo sigue ahí, que la ciudad respira a través de sus piedras, que cada raíz que abraza un muro está diciendo, aquí hubo vida, mucha vida. Y tal vez esa sea la verdadera lección de Angkor, que no importa cuán grande sea una civilización, no importa cuánto poder tenga, siempre es vulnerable. Pero mientras alguien siga contando su historia, nunca desaparece del todo. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, me encantaría saberlo. Déjame un like para saber que este tipo de relatos te gustan. Y cuéntame en los comentarios qué parte de Angkor te sorprendió más o qué otra civilización misteriosa te gustaría que exploremos juntos. Y si quieres seguir viajando al pasado conmigo, suscríbete al canal. Aquí siempre vas a encontrar historias reales, sorprendentes y llenas de misterio. Nos vemos en el próximo viaje.